Lo guardo en la computadora, me resulta más fácil. Bueno, y ahí voy yo. Voy a compartir todo. Espero que no salga nada. Espero haber cerrado todo lo que tenía que Cerrar cerrar. todas las otras ventanas primero. Ya es tarde, Néstor. Sepan respetar mi intimidad, por favor, se los pido. No miren lo que no tienen que mirar. Ah, bueno, largamos acá. Mm. Vero, ¿querés arrancar? Yo voy Bueno, pasando. Nube Crianza surge como un espacio de encuentro, eso fue lo que empezó siendo, ¿no? Un par de familias, un amigo, y después de transitar algunas situaciones que tenían que ver con entender qué era la infancia trans y qué venían trayendo nuestros hijos, y particularmente después de lo que tuvo que ver con un trámite legal, en la provincia de Neuquén logramos poder hacer el cambio registral, Daniela de Julián, nosotros de Serena, con un montón de laburo, como estuvimos casi 9 meses laburando con eso, y salió por fin el cambio registral. Sin estos papeles, nos pedían un informe psicológico, informe de la escuela, nos negamos a eso, y ahí estuvo bueno, la verdad, el trayecto y asumirlo de esa manera, porque empezamos a trabajar con otras áreas, diversidad, Secretaría de Niñez, registros civiles, y se empezó como a forjar algo que tiene que ver mucho con Nueva Crianza, que es esto, primero, encontrarnos, acompañarnos, nosotros decimos sostener a quien sostiene, cuidar a quien cuida, básicamente, y también gestar política pública, son como dos líneas muy fuertes, que se fueron dando como en forma natural. En esas primeras juntadas empezamos a pensar en un nombre, nos gustó robarle a la Susi Job su mirada de las crianzas. Ella trae esta mirada de las crianzas, que es un término portugués, pensando en las niñeces, pero sí identificar género, y nosotros la pensábamos en esto de la novedad, no porque aparezcan las crianzas, sino porque aparece la novedad de poder escuchar y accionar en función de esa escucha, ¿no? Personas adultas rompiendo este adultocentrismo, rompiendo estas formas que tenemos de pensar siempre que quien es adulto y quien está a cargo determina proyectos de vida, y nos activó eso, ¿no? Decimos que somos activistas de mundos más amorosos. Eso nos empezó a atravesar como personas y también como familias. Nos gusta traer esta definición de sexualidad porque muchas veces aclara, eh, tendemos a pensar, porque no hemos sido tampoco educados y educadas, que cuando hablamos de sexualidad nos referimos a sexo, ¿no? Específicamente a relaciones genitales, a relaciones sexuales, cuando en realidad la Organización Mundial de la Salud nos trae que es un aspecto central del ser humano, que está presente a lo largo de su vida, que abarca el sexo, las identidades, los papeles de género, el erotismo, el placer, la intimidad, la reproducción y la orientación sexual. Se vive y se expresa a través de pensamientos, fantasías, deseos, creencias, actitudes, valores, conductas, prácticas, papeles y relaciones interpersonales. La sexualidad puede incluir todas estas dimensiones, no obstante, no todas ellas se vivencian o expresan siempre. La sexualidad está influida por la interacción de factores biológicos, psicológicos, sociales, económicos, políticos, culturales, éticos, legales, históricos, religiosos y espirituales. Nos gusta pensar en esta mirada integral, ¿no? De todo lo que somos, decimos, hacemos, pensamos, todo eso es nuestra sexualidad. Y de la mano de esto aparecen 4 aspectos de la sexualidad. Uno es el sexo biológico. Cuando hablamos de sexo biológico referimos al cuerpo. Es esto tangible y observable, ¿no? Son los genitales, el pene, la vulva, son las gónadas, son los cromosomas. El sexo biológico sin elección, no elige la persona esa corporalidad. Y acá ponemos que la elección no es sin elección al momento de nacer, porque en realidad
lo que llamamos sexo biológico, la biología, el cuerpo, y que también son todos términos que por ahí me faltó hacer la aclaración acá, digo me faltó porque yo hice el último ajuste de la filmina, de aclarar que son todos términos que están todos en tensión, todo el tiempo, y tienen distintas lecturas, depende desde qué línea de pensamiento, de qué línea de estudio se está hablando. Pero bueno, traemos conceptos como que es lo que más se escucha, o sea, es lo que, por lo que más se viene usando, por más de que los podremos poner en tensión, todos los conceptos son como seres vivos, o sea, van modificándose con el tiempo, van adquiriendo nuevos significados y significantes. Y el concepto pensado también en su correlación con la palabra, ¿no? La palabra nombrando. Nosotros decimos sexo biológico y ya estamos medio peleadas con hablar de sexo biológico, pero cuando lo identificamos de esa manera, da cuenta de esto, ¿no? De un término que podemos entender muchas personas. Y está bueno que esté en tensión, que todos estos términos estén en tensión, está bueno, van a ver por qué tiene que ver con lo que entendemos de construcción, ¿no? De poder ir construyéndonos. Bueno, identidad de género como esa vivencia interna e individual del género, tal como cada persona la siente. Esto es interesante porque ahí trae, Dani en esta placa nos trae el sentir, ¿no? De nuevo dice sin elección, y tiene que ver con este sentir que yo no puedo elegir lo que voy sintiendo. Se es, se está haciendo, se está sintiendo. También pensarlo en forma de construcción, ¿no? Nosotros traemos que desde muy pequeñas las personas pueden identificar su identidad de género, pero esto no es algo estático. Yo no vivo toda mi vida sintiendo, o sí, ¿no? Pero es la posibilidad de construir esa identidad de género desde todas esas vivencias que hablamos de la sexualidad más amplia, ¿no? Yo puedo hoy sentir que esta es mi identidad de género, o ponerme en tensión en determinado momento de mi vida, sentir otra identidad de género, y traer también que ninguna de esos sentires está enfermo, por eso romper con esto de que, uy, me parece que, solamente lo puede decir la persona, ¿no? Por eso decimos la vivencia interna, y es completamente individual. Si pensamos en se está haciendo, esa frase nos permite en esta tránsito vida que estamos transcurriendo, estas familias que están acá reunidas y amigues, en pensar si alguna vez no existirá el género. ¿Qué tal si pensamos y jugamos con eso? Entonces, ¿se está haciendo? No importa qué se está haciendo, ¿no? Que lleguemos a un momento que no importe el género y que no exista, que no haya que ponerse en un género u otro. Estaría bueno. Se puso queer en esta tarde del domingo, Néstor Aguayo. ¿Cómo? Se puso queer el aguayo en la tarde del Sí. domingo. Igual es re complejo. Yo siempre planteo cómo sería crear una persona sin género. Cuando vivimos en una sociedad donde todo tiene género impuesto, lo que tenemos que ver es quién se lo puso, cómo se puso, quién le asignó, que esto es femenino y ¿Y que qué esto es se le masculino. impone con eso, Dani, no? Sí, Una vez sí. que todo Pero la no sé, pero por eso, no sé si la discusión tal vez me expresé mal, no es que no exista el género, sino que no importe, que el género es algo personal, una identidad, una autopercepción, y por qué tiene que estar clasificada hacia afuera, en los documentos, en la forma de vestir, entonces que eso no importe, que sea algo... Lo que pasa es que el género y la identidad de género son distintos. La identidad de género es como lo vivo. Entonces, las identidades de género son únicas. Hay tantas identidades de género como personas, porque por más que yo diga que soy mujer, y Vero también dice que es mujer, y somos mujeres, podemos afirmarlo porque así lo decimos nosotras, somos distintas mujeres. Entonces, cada persona construye una identidad de género que es distinta. En cambio, el género como concepto es más global y social, es lo que uno entiende por mujer, o lo que socialmente se establece como un género, es externo, no es de uno. La identidad tiene que ver con la persona y es individual. Por eso es distinto el género que la identidad de género. La orientación sexual empezamos con, acá entra en el juego el resto de las personas, ¿no? Hablamos de la interacción de una persona con el resto de las personas, con una o más personas. La atracción emocional, sexual o romántica hacia una u otras personas. Tampoco lo elegimos. Podemos elegir vivirlo o no, podemos elegir expresarlo o no. Podemos elegir contarlo o no, pero lo estamos sintiendo. Esto tiene que ver con lo que uno siente. Y Entonces, tampoco es estática, ¿no? Tampoco es me no. identifico hetero, me identifico homo. ¿Querés que tenemos un tiempo? ¿Te cuento? ¿Tenemos un rato?
No, no es estática y uno se va conociendo y va conociendo personas, y la vida te va poniendo en distintas situaciones y depende de lo que uno va viviendo y sintiendo. De todo esto que vimos hasta acá, nada de todo esto lo elegimos, y lo único que podemos ver, que yo puedo mirar a un bebé, por ejemplo, cuando nace, y lo único que le veo, y lo puedo confirmar, es su cuerpo. Es ver qué genital tiene, y si le hago un ADN, puedo saber qué tipo de cromosoma tiene, y eso lo puedo ver y yo determinar desde una afuera. Lo que hoy hacemos a partir de eso es asignarle a esa persona, cuando le miramos y le observamos un genital, le asignamos un sexo que le ponemos. Y el sexo automáticamente en esta sociedad se le asigna un género. Se espera de esa persona todo un paquete de expectativas, ¿no? Tiene un paquete de... se le asigna un género que no es su identidad de género, es el género que se le asigna, porque no es la identidad de la persona, porque todavía ni la podemos escuchar cuando nace. Y a su vez se espera de esa persona que sea heterosexual. Vivimos en una sociedad que es normativamente heterosexual. Y de la persona, lo único que vemos, si no la vemos vestida, no la vemos desnuda, si no podemos, o como vemos un bebé cuando nace, es la expresión de género. ¿Sí? O sea, yo cuando observo una persona, ¿qué es lo que miro? Es cómo expresa, cómo exterioriza su identidad de género. De la identidad de género lo único que sé es cómo la muestra. O sea que si ustedes me ven a mí, ¿me pueden decir cuál es mi identidad de género si yo no lo digo? No. O sea, no hay manera que uno sepa la identidad de género de una persona sin que esa persona lo exprese con palabras. ¿Quién es? Que exprese qué siente. Yo lo único que veo es una expresión. Y la expresión, yo puedo ser una mujer con una expresión de género masculina, para hacer algo más claro, ¿no? La expresión de género es todo lo que yo uso para exteriorizar mi identidad. Apariencia, lenguaje, vestimentas, comportamientos. Eso es lo que elijo. Yo elijo y cuando puedo, no siempre. Pero bueno, dentro de lo que yo puedo elegir, lo único que puedo elegir es como mi expresión de género, y siempre, por ejemplo, que sea una persona adulta y que no me maten no sé, hace un tiempo atrás en la Argentina, una persona, por tener una genitalidad, tenía una manera de expresión que tenía que llevar en la calle si no iba presa. Entonces hoy podemos hablar de una elección de la expresión de género. Hace un tiempo atrás ni siquiera eso podíamos elegir, no lo podíamos elegir, o sea, ninguna de todas estas cosas se elegían. Hoy la expresión de género es un poco más abierta, hoy puedo yo vestirme como quiera, y si me banco igual el afuera, ¿no? Eso también es otra cosa. Claro. Y en niñeces también, Dani, lo traigo siempre, porque eso hablamos de personas adultas, pero ¿cuánto puede un niño de 4 o 5 años elegir e ir a comprar su propia ropa, los colores, cortarse o no el pelo? Hay mucho mediado, ¿no? Por Y los sabemos adultos y esto, adultas en esa sabemos, situación. la mayoría de las que estamos acá, las familias, nos pasó que cambiamos un vestuario completo. Cuando les permitimos que nos digan que querían, y ahí recién eligieron, pero antes no. Exacto. Todos estos aspectos que hablamos de 4, como una manera de caracterizar la sexualidad, son todas independientes. O sea, una no condiciona a las demás, ni una en cualquiera de los sentidos. Tener un cuerpo no condiciona mi identidad, no condiciona mi orientación ni mi expresión de género. Y lo mismo con cada una. O sea, todas son independientes. Y acá lo hacemos muy rapidito, si querés ver, que es esto que estábamos hablando Sí, de la expectativa, ¿no? Lo que estamos hablando es que nosotros, una persona que nace con un cuerpo, nace con una corporalidad, una vulva, por ejemplo, que en el mundo animal le llamamos hembra. Después vamos a hablar un poquito de algunas expresiones de los cuerpos de los seres humanos. Una persona que nace con vulva y cuya automáticamente se le va a decir que es una mujer, ¿no? Le vamos a asignar una identidad de género que no sería su identidad porque todavía no la puede decir. Entonces una persona que nace con vulva y que cuando puede expresarse, y le podemos preguntar, nos dice yo soy mujer, y una persona que nace con pene y cuando se puede expresar nos confirma que su identidad de género es varón, vamos a hablar de personas cisgénero, vamos a hablar de personas que se identifican mujer y que tienen vulva, o sea, una mujer, una identidad de género mujer, femenina, que tiene vulva es una persona cisgénero, y un varón que tiene pene es un varón cisgénero. Ahora, ¿qué pasa cuando una persona que nació con pene, que se le asignó un género, un sexo masculino, ¿no? Porque nació con pene, es lo primero que hacen cuando nacemos. En la partida de nacimiento, en realidad la partida de nacido vivo, dice sexo femenino y masculino, y después hay otro que vamos a ver después que dice indeterminado. Ahí hay
otra corporalidad que todavía no la introducimos. Entonces a la persona que nace con pene, se le asigna varón, masculino, nace, cuando se logra expresar, esa persona dice, no, no me siento varón, yo soy mujer, nunca fui varón. O una persona que nace con vulva y cuando empieza a expresarse, expresa su identidad de género como masculina, vamos a hablar de persona transgénero. Estas son las personas trans. Personas que a medida que empiezan, que pueden expresar su identidad, que logran tener los medios de expresarla, dicen, no, no soy la persona que ustedes esperaban por mi genitalidad. Cuando nací me pusieron y me empezaron a criar, porque esto es lo que pasa, nos ponen, ven un pene, ponen masculino, se le entrega un bebé, una personita, a la familia, y la familia empieza a crear, a criar a una persona con un género, ¿no? Con un género masculino si tuvo pene, y con un género femenino si tuvo vulva. Entonces esa es la persona trans, la que dice, no, no soy eso que esperaban ustedes por mi genitalidad, es la persona que tiene que hacer esto de la transición, o tiene que hablar, o tiene que salir del closet, o todo este trabajo que se tiene que tomar, porque nosotros cuando nacieron le vimos los genitales y le asignamos un género, que no era la identidad de esa persona. En cualquiera de estos 4 casos, por poner un número, de estos 4 casos que vimos, una persona que nace con vulva, sea mujer o varón, si lo que le atrae es su género opuesto, vamos a hablar de heterosexualidad, de una persona heterosexual. Y si lo que le atrae es la persona de su mismo género, vamos a hablar de homosexualidad. Y acá hablamos de géneros, de identidad de género. Así que partimos, yo les señalo en mi pantalla, pero ustedes no me ven. Partimos de que si una mujer tiene una relación sexoafectiva, se siente atraída por otra mujer, no importa su genitalidad, no sabemos si esas personas tienen penes, vulvas, o qué tienen debajo de su ropa. 2 personas que se identifican mujeres, están juntas, se atraen, tienen una relación, esas personas son homosexuales. Y lo mismo si son 2 varones, ¿sí? No importa la genitalidad, no importa el acto sexual, no importa la interacción sexual que tengan esas personas. Y cuando hablamos en lo más esperado, que hablamos como una mujer se siente atraída por un varón, y un varón se siente atraído por una mujer, vamos a hablar de heterosexual. No importa la genitalidad de esas 2 personas. Si seguimos con las chances de esa persona, una persona heterosexual puede tener una expresión de género que vamos a llamar femenina o masculina, lo mismo una persona homosexual. O sea, no, ninguna de los aspectos está condicionado por el otro. De todo este jueguito de chances, si se fijan, cada una de las chances, cada uno de los aspectos, estamos dándole 2 chances por aspecto. O sea, una persona puede ser o hembra o macho, o mujer o varón, heterosexual o homosexual, femenina o masculina. Eso estamos hablando de un sistema binario. Estamos hablando de que dentro de este sistema tenemos dos posibilidades de ser y de estar y de vivir. Este sistema nos da 2 opciones, por eso lo vamos a llamar sistema binario. Y es el sistema establecido como normal. El más, o sea, normal. El normal era el que es más lineal, no llegamos a hacerlo acá en tan cortito tiempo. Se espera que una persona con vulva sea mujer y sea heterosexual y sea femenina. Y se espera que un varón una persona con pene sea varón, sea heterosexual y sea masculino. Como la primera opción que se tomó, que se admitió, es la homosexualidad, o sea, que puede haber una atracción entre 2 personas del mismo género. Y de ahí seguimos en el binario, o sea, siempre hay 2, o te gusta la misma, o te gusta la misma persona, una persona de tu mismo género, o una del otro género. Y ese sistema binario nos da una cantidad de chances, que serían 16 chances posibles de encontrarnos en esta vida, ¿no? Si nos tenemos que ir metiendo en un cuadradito de cada esto, si yo me fijo, yo nací con vulva, me siento mujer, bueno, acá yo ya no, me falta un cuadrito, después lo vamos a ver, yo no soy ni heterosexual ni homosexual, me faltaría el mío ahí, y ya empiezo a ver que no entro, ¿no? Bueno, en todo eso no entré. Después no me acuerdo si lo puse lo otro. Pero bueno, vamos a ver después que hay más, sí, creo que las puse, ¿no? Hay más, en realidad tenemos más opciones. Sí, pero después no te la pusiste. Sí, la puse más adelante. Tenemos más opciones que 2 por aspecto. Perspectiva de identidad de género y de diversidad. ¿Qué es lo que vamos a decir? Que lo que veníamos hablando, y vamos a dejarlo escrito como una oración de esto que veníamos hablando como chances. Cuando la genitalidad no determina el género, ni viceversa. Esto que nos marca que no existen cuerpos equivocados. O sea, no hay un género, esta expresión que vamos a hablar sobre algunas expresiones que se escuchan y que se han usado mucho tiempo, y hay gente que las sigue usando en la ignorancia, vamos a entender,
no existe un cuerpo equivocado, porque nadie dice que una persona con pene, o sea, nadie dice, científicamente no está comprobado que una persona con pene tenga que tener una identidad de género, eso es asignado socialmente, es una expectativa social. Podemos cumplir la expectativa o no cumplirla, o sea, pero el cuerpo no es el equivocado. De última, lo que pasó fue que uno tuvo una expectativa que no era la que Y correspondía para esa también dar persona. cuenta que el cuerpo no está equivocado, eso como lo trae Dani, que equivocado puede estar social o culturalmente, nos equivocamos, vivimos equivocados, atribuyendo a una corporalidad un género, pero el equivocado no es el cuerpo, eso no está nunca equivocado, el cuerpo no se equivoca. No, se equivoca. La heterosexualidad no es necesariamente el destino de todas las personas. O sea, esto que uno siempre, si nos fijamos esto culturalmente, esperamos y se espera de todas las personas, desde muy pequeñas se les empieza a hablar y se les asigna una expectativa de la heterosexualidad. O sea, vemos un nene que mira una nena y le decimos, ¿te gusta? ¿Que es tu novia? O sea, siempre estamos esperando la relación heterosexual de las personas. Esperamos que todas las personas sean heterosexuales, pero no es necesariamente así. La identidad de género no determina la orientación sexual, esto que yo traje antes también, una identidad, que yo tenga una corporalidad y una identidad, no determina qué orientación sexual vamos a tener. Muchas veces a las personas trans, una mujer trans, vamos a decir, por ejemplo, existen las personas trans, también pueden ser homosexuales. O sea, una mujer trans le pueden atraer, o una mujer cis, por ejemplo, ¿de qué estamos hablando? De una persona con pene, le atraen mujeres con vulva, o una, por eso llega tanto las mujeres con vulva, una mujer con vulva. ¿Y qué es la pregunta que le suelen hacer? ¿Para qué hiciste tanto cambio si te gustaban las mujeres? O sea, es una confusión muy habitual que se le hacen a las personas trans este tipo de planteo de quién le gusta a partir de quién es. Son dos temas aparte, o sea, no está determinado una cosa por la otra. Quién sos no determina quién te va a atraer, quién te va a gustar o con quién te vas a relacionar. La identidad no es estática, que esto es lo que trajo Vero, es una construcción social, cultural, política y colectiva, y ante todo un derecho. Y acá vamos con definiciones. Te voy pasando un poquito, Vero. Estoy nombrando un montón de Persona gente. cisgénero, Dani lo trajo primero, decía cis, para entender que el cisgénero es una persona cuya identidad de género es igual al género que se le asignó en la partida de nacimiento. Se siente representada. A mí me anotaron como sexo femenino, en mi certificado de nacido vivo, en mi partida de nacimiento, en mi DNI, y yo siento mi identidad de género mujer. Eso sería alcoyana. Entonces soy una persona cisgénero, ¿no? Ah, me quedé todo. O sea, acá se me salió todo junto. No sé qué hice, pero... Vamos por la última. Agregale un clic más que capaz que aparece, ¿no? Bueno, me parece todo. Sí. Persona transgénero, como habíamos dicho también al principio, la persona cuya identidad de género es distinta al género que se le asignó en la partida de nacimiento. Empieza en un momento de la vida a plantear esa disconformidad. No se siente como se escribió en ese papel y como se le asignó y se la empezó a criar de muy pequeña. Y empezamos a hablar de transexualidad, y esto es un concepto también, voy a hacer resaltar porque aparte cada vez que busco conceptos y voy leyendo distintas líneas de pensamiento, hay personas que usan la transexualidad. O sea, uno de los usos, por lo general, cuando hablemos de personas transexuales, hablamos de personas que son transgénero, o sea, personas que tienen esta disconformidad con su género asignado, pero que además siente la necesidad y empieza a realizar modificaciones corporales, ¿sí? O sea, que una persona que empieza a hacer modificaciones en su cuerpo, desde tomar hormonas, o inhibir su inhibición puberal, o algún tipo de modificación quirúrgica, todas las modificaciones que tengan que ver con sus modificaciones corporales, suele llamarse a esta persona transexual. Pero son todos conceptos que siempre están en discusión, o sea, yo sé que si hoy podemos buscar y encontrar distintas definiciones, es el más habitual que se use así. Las identidades no binarias son personas que no se identifican con el género masculino, ni tampoco con el femenino. Esto rompe ese binarismo, ¿no? Se puede identificar con no tener ningún género en absoluto, o tener ambos géneros, o tener una tercera identidad, o una identidad que cambia con el tiempo. Estas personas pueden utilizar el pronombre ella. Las identidades no binarias rompen con esto que traíamos del binarismo, tanto en lo cis como en lo trans, ¿no? Personas que desde muy pequeñas nos van contando esto. No solo una incomodidad con el género asignado, sino con los géneros
en líneas generales. Existen como identidades, la ley de identidad de género contempla todas las identidades, esto que dijo Dani también, no es que hay identidades permitidas y otras no permitidas. Todas las identidades están bien, todas las corporalidades están bien, todas las formas de amarnos y de vincularnos están bien. ¿Sabes qué? Ahora me acuerdo, perdón, pero antes que pasemos, en Neuquén ya no se anuncia públicamente todavía, pero ya se está habilitando la identidad no binaria como la rectificación de la partida de nacimiento. O sea, Hay una, Dani, hay una que hay se una, logró por con eso ese ya sienta precedente. pero aparte ya la están protocolizando. Eso es lo que escuché en la última reunión que tuvimos, que en Neuquén ya se está habilitando la idea, el DNI no puede ser no binario por un tema que es un documento internacional, o sea, de circulación en otros países, entonces eso hasta ahí todavía no se llega con las modificaciones, pero bueno, se va dejando el presente de que ya hay partidas de nacimiento sin identidad de género binaria, o sea, sin ser un varón o una mujer. Entonces, cuando haya una cantidad, yo entiendo que es un camino, un camino hacia nuevas legislaciones, donde veremos cómo se puede registrar a la persona sin un género o con el género la identidad que la persona declare. Está bueno traerlo, esto que dice Dani, porque por ahí la persona que hizo ese cambio registral no lo quiere dar a publicidad, pero es bueno como antecedente, porque hay muchas personas hoy intentando esto. Se trabajó un montón desde el área de diversidad de la provincia, con abogada y todo, y se logró hacer esta modificación en registro civil. Así que es recontra auspicioso que ya en Neuquén esto haya acontecido, ¿no? Y de personas intersex, esto habló Dani un poquito al principio, son personas nacidas con cromosomas, gónadas y o genitales que varían con respecto a los considerados como estándares masculinos o femeninos. O sea, ¿qué esperamos de un pene? ¿Qué esperamos de un clítoris? ¿Qué tamaño tiene que tener? Esto hay medidas, las médicas presentes nos pueden contar también, pero es un término médico, ¿no? Y luego se fue transformando en una reivindicación. Hoy personas intersex, adultas, están haciendo un movimiento muy fuerte desde la identidad política y personal para que no haya intervenciones en bebés, personas menores de edad, en sus genitalidades, ¿no? No están enfermas de nada, tampoco, es otra corporalidad que, que no estaba ni siquiera permitida por la ciencia, ¿no? Entonces, nacía un bebé con este formato intersex, y inmediatamente se determinaba, tiene que ser, con esta mirada binaria, ¿no? Tiene que ser varón o tiene que ser mujer. Y había intervenciones. Sí, porque hoy por hoy, o sea, no hay una persona que salga de una clínica o de un hospital sin que la familia sepa si lo va a criar como mujer o como varón. O sea, este es el concepto, y esto cuando nace una persona intersex, que ya la intersexualidad se puede detectar en los genitales, pero a veces no. A veces los genitales externos son estándar, pero tienen, por ejemplo, alguna diferencia en la genitalidad interna o los cromosomas. Muchas personas son intersex y no lo saben hasta que intentan gestar o fecundar a otra persona, y en ese momento, al haber algún inconveniente, se hacen estudios y en los cromosomas se dan cuenta que son personas intersex. Muchas personas intersex ni siquiera saben que no son, porque no es que se les note. Y es una variación del ser humano, o sea, no son mutantes ni nada extraño. Son seres humanos como cualquier otro, con todas las diferencias que trae con cuerpo, y acá la diferencia la trae el cuerpo. ¿Qué pasó? Que estas identidades con estos cuerpos pasaron a ser identidades, reivindicando esto, ¿no? Reivindicando las cosas que les ha tocado vivir por tener ese cuerpo. Y las vivencias que les tocan, y bueno, la trayectoria histórica de esa persona personal, y sobre todo como movimiento, hizo que se fuera una identidad. Y esto lo voy a hacer muy rápido, ver así no nos roba tanto tiempo, Sí. pero y los va a quedar grabado y después lo vamos a pasar en PDF para que cada cual tenga algunas palabras más. La idea de esto es que nos llevemos algunos conceptos, que hablamos, ¿qué quieren decir cuando alguien habla de ciertos conceptos? En el primer cuadrito, donde mostramos los 4 aspectos y sacamos cómo puede ser una persona cuando nace con pene o con vulva, y cuál es su identidad de género, cuál es su orientación sexual, habíamos dado siempre dos opciones. Cuando empezamos a hablar de diversidad sexual, la real, la verdadera, existen muchísimas más chances que 2 en cada uno de los aspectos. Y acá pusimos algunas. Estas palabras son algunas las que se vienen escuchando y algunas de las identidades de género y las orientaciones sexuales que venimos viendo, que se vienen declarando y vienen pudiendo tomar palabra.
las personas intersex, como hablamos recién, son personas que acá las pusimos en el cuerpo, ¿sí? Por más de que es una identidad también. Por eso esto también, yo siempre quiero volver sobre que los conceptos siempre hay que revisarlos y siempre tienen más de una lectura. La identidad intersex es una identidad de género, porque hay muchas personas que se reivindican como personas intersex como su identidad. Pero acá lo vamos a usar como, lo vamos a ver como que es es una variación más del cuerpo, o sea, hay más cuerpos que dos, mínimos hay tres, pero si ustedes ven las personas intersexuales, incluso hay diferentes intersexualidad. La identidad de género también, no solo hay mujer y varón, tenemos personas a género, que son personas que declaran no tener género, o sea, se declaran por fuera de los géneros, de género fluido, que es también lo que vemos, vieron que a veces dicen se arrepiente, con una persona, por ejemplo, una persona que nació con vulva, se la empieza a crear como nena, dice, no, soy varón, cambia su nombre, cambia su aspecto físico, su ropa, lo que sea, al tiempo dice, no, me siento mujer. Bueno, esto se llama género fluido, no es que se arrepientan, sino es que la construcción de la identidad es así, puede ser que sea fluida, que vaya y venga tomando decisiones y sentimientos distintos. La persona no binaria es o el no binario, la identidad no binaria es la persona que, habíamos dicho recién, que no es ni varón ni mujer, se declara así, es la persona que usa el elle, es la persona que, también distinto de la género, como ven, podemos estar hablando 2 horas de cuál es la diferencia entre género y no binario. Bueno, la verdad que la identidad lo que tiene es que uno dice cómo se siente y quién es. Entonces ahí cada cual podemos asignarnos una identidad, como sintamos y darle la definición a esa identidad como a nosotros nos parezca. Esto nos permite, en este país nos permiten hacer esto. Demigénero se dice la persona que sería semi de un género, medio chica, o sea, si vemos como usan algunos, es medio chica o medio varón. Bueno, también se llaman demigénero personas que se sienten un poco de un género, no completamente varón, no completamente mujer. La orientación sexual también, van a ver que hay palabras que se mezclan. Cuando yo decía heterosexual o homosexual, bueno, hay más, porque si yo, una persona heterosexual, ¿quién es? Si yo soy mujer, y me gustan los varones, y me atraigo y tengo relaciones con varones, soy heterosexual. Ahora, si me atrae una persona no binaria, ¿qué soy? Entonces, todo eso, al aparecer más identidades, también aparecen más definiciones de orientación sexual, y aparecen, bueno, y todo es más complejo que dos. No hay, lo binario es muy simple para la humanidad, no existe. Como si uno se pone a pensar, es mucho más complejo. Entonces, cuando hablamos de orientaciones sexuales, vamos a dar algunos ejemplos, que por ejemplo la sexual. La persona sexual, hay distintas asexualidades, pero una persona sexual es una persona que no siente la necesidad de la actividad sexual, por lo menos no en el grado esperado, ¿sí? O sea, vieron las personas, la expectativa que uno tiene, no sé, en la adolescencia, de sentir una atracción sexual y querer tener sexo, y hay una expectativa de esas personas, y hay personas que tienen, en realidad, una actividad sexual, una necesidad de tenerla mucho menor, que no significa que no se enamoren, que no tengan relaciones románticas, y que no tengan sexo nunca, sino que tienen hay distintos, por eso la sexualidad también tiene distintas divisiones, en distinto grado. La demisexualidad es la más establecida socialmente. La persona demisexual es la persona que tiene que tener un vínculo afectivo antes de tener un acto sexual. O sea, entre dos personas, o dos o más personas, antes de haber un acto sexual, hay una relación ahí, o puede ser amistad, de noviazgo, de algo, hay una relación sentimental antes. Las personas pansexuales son las personas que se sienten atraídas por personas sin poner en relevancia su género. O sea, no mira la parte de la identidad de género, no le da peso. O sea, la verdad que, bueno, puede ser mujer, puede ser varón, puede ser no binaria, no, y reconoce más identidades que dos. Esa es la diferencia con la bisexual. La persona bisexual está reconociendo dos identidades, que hayan varones y mujeres, y que me gustan las dos, o me siento atraído por las dos personas, por las dos identidades de género, las mujeres y los varones. O sea que una persona no binaria no me gustaría. O sea, si yo tengo que hacer una diferencia entre pansexual y bisexual. Bueno, y lo mismo con la identidad, con la expresión, si tuviéramos que decir una más, vamos a hablar de las personas andróginas, que las personas andróginas son las personas que no podemos, a la expresión no le podemos decir si es femenina o masculina. ¿Vieron esas personas que no sé si es varón o es mujer? Que es lo que solemos decir, no sé si es varón o es mujer, pero en realidad es que no podemos determinar su expresión. Porque nunca sabemos si la persona es varón o mujer si no lo logra expresar. Si yo no se lo pregunto, nunca lo voy a saber. O sea que, de todo, si yo con solamente estas chances, una persona que nace con alguno de estos cuerpos, alguna identidad o una orientación sexual y una expresión, cada una de estas uniones que yo hago me da 324 identidades sexuales posibles. O sea, si yo
de las 16 que tenía al principio, que me da el sistema binario, llevo a 324 distintas. Y esto suponiendo que todas las personas, hembras, mujeres, heterosexuales y femeninas, somos iguales. O sea, imagínense que no existe, ¿no? Existen tantas identidades sexuales como personas en el mundo. Esto es lo que venimos a plantear. Poner cuadraditos es nada más que para que entendamos que existen más de 2, pero existen más de todos estos cuadraditos que pusimos. Te dejo, Vero. Las identidades trans, esto también es interesante, porque por ahí dentro de Nueva Crianza manejamos esto, ¿no? Acompañamos infancias, adolescencias trans, que son conceptos paraguas. Dentro de lo trans, tiene que ver con todo esto de la persona no cómoda, no identificada con el género ese, ¿no? Que le pusieron en su partida de nacimiento. Y ahí tenemos las personas que binariamente trans, puede ser un hombre trans, una mujer trans, yo, Serena, mi hija, es una niña trans, se identifica como niña. Pero también abajo de ese paraguas entra todo esto que les contábamos de las otras identidades, lo no binario, genderqueer, de mi chica, de mi chico, género fluido, bigénero, todo esto que venía hablando. Entonces, lo trans funciona como un paraguas, pero cada una de esas identidades, y es recontraválido, esto que traía Daniela también de la persona querer nombrarse en su identidad, ¿no? Sí, siento esto, pero me pasa esto. Entonces, esa no solamente está validada, sino que legalmente, volvemos a traer la identidad de género, habla de las identidades en forma, nada, lo deja abierto a todas las posibilidades humanas. Cada identidad, dice, responde a distintas estrategias conceptuales, vivenciales y políticas. Las identidades trans abarcan diferentes experiencias culturales, de identificación, de expresión y de corporización. Esto con respecto a la ley de identidad de género, fíjense ahí, 26.743, 14 artículos, re simple, una ley, la verdad que maravillosa, pero además de lectura fácil para cualquiera que no sea abogado, lo podemos leer y interpretar y entender. Y lo que trae es que es la vivencia interna individual del género, tal como cada persona la siente, y que puede corresponder o no con el sexo asignado a nacer. Decir que todas las personas tenemos identidad de género, no solo las personas trans. Quienes nos sentimos cisgénero, tenemos una identidad de género que es cis. Y que toda persona tiene derecho a que su identidad de género sea reconocida, a desarrollar su vida de acuerdo a su identidad de género, a ser tratada de acuerdo a su identidad de género y a ser identificada de ese modo. Esos son derechos. Derechos que trae la ley, derechos humanos y derechos en Argentina, ¿no? Fuertemente respaldados por esta ley. De lo primero que había traído Dani, estas expresiones incorrectas que usamos en general, las manejamos, las escuchamos, las dicen los medios de comunicación, nosotros mismos a veces las hemos utilizado, y que no es correcta su forma. Cuando yo digo cuerpo equivocado, lo dijimos al principio, el cuerpo no correcto o equivocado es un cuerpo. Y cada cuerpo es como es, diferente al resto. Decimos a veces, es un nene, pero nació nena. O es una chica, pero había nacido chico. Esto es un error, porque no se nace de un género y se transforma, convierte y siente y vive de otra manera. Las personas nacemos con un cuerpo y vamos desarrollando una identidad íntima y propia que puede ser la que socialmente se esperaba para esa corporalidad o no. El cuerpo de nena y el cuerpo de nene. Esto también, ¿no? Sí, es una nena viviendo en un cuerpo de nene. O es un nene, pero vive en el cuerpo de una nena. Si la persona es una nena, tiene cuerpo de nena. Si es el nene, tiene un cuerpo de nene. A la vez esa persona puede tener una vulva y una posibilidad de gestar, o puede ser una persona que tenga pene y posibilidad de fecundar. Eso no tiene que ver con que sea nene y sea nena. Nos enseñaron a pensar en nenes porque tiene pene y en nenas porque tiene vulva. Estamos aprendiendo y entendiendo que las personas con esa corporalidad que tienen, no está pegado el cuerpo a su identidad. Listo, damos muchas gracias. Queda para que ahora podamos charlar un poquito, fue por ahí mucha información, intentamos